con la demora le dio por reiniciar al Windows e instalar unos adelantos. Un segundito. Okay. Espero que todos estén bien. Un pequeño aviso técnico, Javerim. No va a haber clase en el próximo mes. Hoy es la última clase por un buen tiempo, porque el próximo domingo, por supuesto, es la fiesta de Shavuot y después voy a estar de vacaciones y de viaje. Entonces, hasta el 10 de julio no volveremos a tener clase. Esta es una excelente oportunidad para ponerse al día con las clases si alguien ha perdido clases, para repasar, etcétera, etcétera. Entonces, quede avisado también pues para que la gente que nos sigue en YouTube no se asuste. Simplemente pues estamos en un pequeño break. Ok, estábamos en dónde estábamos por aquí. Habíamos hablado de Rosh Chodesh, Shliach Tzibur. Ok, estábamos aquí en la halajá 17. Si mal no estoy. Ok. Estamos hablando de la persona que lee la Torah. Lo yanía hanad velo yanid hanach. Una persona no debe hacer una letra callada fuerte o una letra fuerte callada. Esto es especialmente en el caso de una sheva. La sheva es una vocal, es una semivocal hebrea que tiene dos posibles pronunciaciones. Cuando es sheva na se pronuncia como una e corta. Cuando es una sheva nach no se pronuncia. Entonces, por ejemplo, esto es una sheva. Voy a hacerlo un poquito más grande. Es una sheva na, es decir, una sheva pronunciada. Velo. Una sheva nach sería esta, por ejemplo. Uchtiv. Si yo digo ujetiv, ya estaría dañando de cierto modo la corrección del hebreo. Es uchtiv. Ahora, las reglas para entender cuándo es una shevana y una shevanach son bastante complicadas. Para eso pues tendríamos que dar una clase de gramática hebrea, y ya pues suficientes alumnos no vienen a mis clases para comenzar con un tema como gramática. Entonces, créanme en esto. Y bueno, si les interesa, pues hay grandes, excelentes libros de gramática hebrea. Les recomiendo especialmente el libro de Gesenius, que ha sido traducido al inglés. Y es excelente, es bastante largo. Lo yarafeh hazak, velo yahazek harafeh. No hará fuerte una consonante que es débil y no fortalecerá una consonante débil y no debilitará una consonante fuerte. Y es necesario separar las palabras como en el Shema. Entonces, si ustedes tienen un Sidur bien impreso, como el Kol Tuv Sefarad o como el Minhat Rafael, o como en este caso es excelente también en esto, el Sidur de ArtScroll, les dice exactamente dónde deben hacer pausa para que las letras no se las coma uno. Es decir, para que uno no pegue palabras que están separadas. וכל תיבה שהיא קרי וכתיב הלכה למשה מסיני שתהא נכתבת כמו שהיא בתורה ונקראת בעניין אחר. Hay varias palabras en la Torah
que se escriben de una manera, pero se pronuncian de otra. Eso es lo que se llama un keri ketiv. Ketiv es la forma en la que están escritas, pero keri es la forma en que se leen. Y lo que nos está diciendo aquí el rabino Haim David Halevi es que esta es alajá le Moshe Sinai, es decir, que estos casos, tanto en su forma escrita como en su pronunciación, fueron dictados desde Moshe, y por lo tanto nosotros no tenemos derecho ni a corregir la Torá, a poner pues la versión que se lee en la Torá, ni a leer lo que está escrito en la Torá en esos casos. Si quieren entender, hay una palabra, no sé, aquellas personas de ustedes que leen Torah, que están familiarizados con el texto hebreo de la Torah, por ejemplo, la semana pasada, Parashat Behar, y esto es en general, a través del libro de Levítico es particularmente grave en esto, hay muchas veces que se escribe la palabra Hei, Vav, Aleph. Pero ¿cómo se lee? En muchos casos. O sea, en la mayoría de los casos, ¿ustedes cómo leerían esta palabra? Hu, él, o este. Pero hay veces que tiene la vocalización con un hirek. Y entonces, ¿cómo se lee? Hi. ¿Por qué? Porque sí. Es un kri ketiv. Hay una palabra que es lo que se llama un kri perpetuum, que es el nombre de Dios. El nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, se lee de una manera completamente diferente a lo que está escrito. ¿Ok? Y esta pues es una tradición antiquísima. Entonces, del mismo modo que cada vez que ustedes ven el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, no leen Yud Hei Vav Hei, a menos de que sean un estudiante mío de Bar Mitzvah que es extremadamente detallista y vive leyendo el Shema Meforash explícitamente, tienen que estar pendientes en que hay palabras en la Torah que no se leen como están escritos. Entonces esto sirva también, Javerim, de argumento para aquellas personas que dicen que yo puedo leer la Torá sin la ayuda de los hombres, ¿cierto? Este mito protestante de la sola escritura, de que yo me puedo acercar al texto de la Torá, especialmente en traducciones, sin tener algún tipo de mediación comunitaria. Es decir, ¿cuál es la comunidad que preserva estas lecturas tradicionales de la Torá? Nosotros. Es decir, sin el pueblo judío, la lectura tradicional de la Torá no existiría, porque somos nosotros los que preservamos estas lecturas. Esto de que yo me puedo acercar al texto de la Torá sin ningún tipo de mediación, sin ningún tipo de tradición, sin ningún tipo de contexto histórico o comunitario, es una fantasía luterana. No tiene nada que ver con el judaísmo, pero desafortunadamente pues en el mundo del judaísmo emergente en América Latina hay mucha gente que proviene de ese background y todavía no han podido abandonar estas nociones pseudo caraítas, y ni siquiera son caraítas. O sea, fueran caraítas de toda la vida pues uno entendería, pero es tratar de encajar la Torah a algo que no es su naturaleza textual. ¿Ok? Estos kri ketiv están marcados en la tradición y tienen que hacerse de memoria, es decir, el lector de la Torá debe aprenderlos y debe, cuando ve la palabra, decir la otra palabra. ושליח ציבור המסרב לעשות כן, מעבירים אותו. Y un shaliach sibur que se niegue a leer los kri como kri y lea lo que está escrito en el texto y se rehúse
a hacer la lectura tradicional, simplemente se le remueve. No dejamos que esta persona sea Shaliach Tzibur, no dejamos que esta persona lea la Torah. Si es un error, pues de buena fe, pues el Hassan lo corrige y ya. Pero si es una cuestión pues ideológica de que eso es lo que está escrito en la Torah, pues simplemente se retira a esta persona como Shaliach Tzibur. ¿Okay? Alajá 18. Yashuv Shayesh Sham Minyan. Es una alajá bien importante para comunidades que están comenzando. Yishuv Shayesh Sham Minyan, un sitio donde hay Minyan y hay Torah, asumamos. Ve'en mi yodea likro batorah, pero no hay quien sepa leer de la Torah kehil hatá, de acuerdo a sus alajot, bedikduk, con su gramática correcta, ubit amim, y con la melodía correcta. Afilu haji y creu batorah bebraja kehilhatah. Incluso una comunidad donde no haya quien pueda leer de la Torah puede subir y bendecir la Torah, como habíamos dicho. Vedafka, ojo, siempre y cuando shetoim tauyot she'ein ha'inyan mishtane, siempre y cuando no hagan errores donde no cambien el significado de las palabras. ¿Qué es lo que está diciendo? Recordemos que el rabino Haim David Halevi está escribiendo para Israel. ¿Ok? En nuestras comunidades es un poquito diferente. En Israel, la mayoría de la gente sabe leer hebreo. La mayoría de los israelíes pueden subir y leer de la Torah de corrido. Posiblemente no de manera perfecta, pero con una noción pues gramatical, una persona pues ligeramente culta sabrá detenerse donde debe detenerse. Lo que nos está diciendo el rabino Haim David Halevi, esto es legítimo. Esto es legítimo. No es lo ideal es que la Torah se lea pues con su música, con su pronunciación correcta, pero si esto es lo que hay, preferible que la persona lea, siempre y cuando no esté cambiando pues el significado de las de la Torah. Y hay una tradición yemenita que era muy extendida, que puede ayudar a comunidades como esta. Es decir, si en la comunidad yo tengo dos personas que más o menos leen bien el hebreo, una persona puede leer de la Torá y la otra persona con la mano le indica dónde debe detenerse, es decir, dónde termina la oración. Esto se llama geirografía. Geir en griego es la mano, y grafía pues es indicar. E incluso hay comunidades donde se hace toda la geirografía, es decir, a través de señales de mano, el gabay le indica al lector si esto es una rabía, si esto es una pashta, si es una shofar olej, si es una atnaj, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero para una comunidad que esté comenzando, donde solo puedan aspirar a leer de corrido, importante que al menos haya un gabay que pueda detener al lector y decirle, bueno, hasta aquí llega la oración. ¿Ok? Pero si cometen tantos errores que van a cambiar el significado de la Torah, y no hay quien pueda corregir al lector, en ese caso no leen de la Torah y no hacen haftará del libro de los profetas, y leerán sin verajá, o como hacen algunas comunidades, leerán en español, que eso pues también tiene valor, pero uno no puede decir bendiciones si va a leer la Torah en castellano. Ok, preguntas, y con esto concluimos el capítulo 68 de el libro Kitzur Shulchan Aruch del rabino Haim David Halevi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidbaro.
Preguntas. Ok. ¿El tiempo que una persona demore leyendo es determinante? No. Una comunidad donde no haya personas que puedan leer pues de una manera que el servicio pueda terminar dentro de un espacio razonable, deben consultar un rabino para encontrar una solución, porque eso es tirja de tzibur, es decir, es molestar a la congregación, es fastidiar a la gente, y no les recomiendo eso tampoco a nivel práctico. O sea, una comunidad donde yo llego a las 8:30 de la mañana y me van a tener hasta las 3 de la tarde con Bayomer, Achen, el Mor. Pues se enloquece uno. Yo, o sea, 2, 3 veces me la aguanto, pero volver a una sinagoga así, pues no. Van a aislar a la gente. Van a aislar a la gente. Entonces, en ese caso, si eso es lo único que hay, o sea, comunidades como esas, afortunadamente, todavía no tienen Torah. Entonces, pues no hay tanto problema. Comunidades que están en ese nivel de principiantes, por lo general no tienen Torah, entonces no hay tanto problema. Pero siempre hay que tener en cuenta también la paciencia de la congregación. Porque recuerda, Moishe, que no hay una lectura determinada. Sí, hoy en día la mayoría del mundo tradicional lee ciertas haftarot de acuerdo al minhag babilonio, ¿cierto? La parashá de esta semana es Bemidbar, la semana después viene Naso, luego Bajalotja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso está la halajá, Javerín, para eso está el precedente talmúdico, y es para una congregación que no es capaz de leer esto, pues tratar de encontrar un punto de equilibrio y leer algo más breve es perfectamente legítimo. Y no simplemente porque eso es lo que hacen en todo el mundo ortodoxo y nosotros queremos ser recontra. Bueno, no, o sea, las comunidades que optan por ser ortodoxas pues sí tienen ese problema. En la ortodoxia hay una marcada tendencia a que cuestiones sociológicas se vuelven halágicas, y en ese caso pues no querrían, estas comunidades no querrían desviarse de la práctica mayoritaria de las comunidades tradicionales. Esa es una de las razones por las cuales yo personalmente no soy ortodoxo, porque para mí la halajá es halajá y la sociología es sociología. Y hay comunidades que pueden leer Naso y hay comunidades que no pueden echarse 150 psukim de una sentada. Y yo creo que el Talmud entendía esto. Y por eso es que determinó unos mínimos, yo creo, tremendamente razonables para la cantidad de Torah que debe estar obligada una comunidad a leer. Que pues ya lo estudiamos en las ocasiones anteriores. No volveremos sobre ese tema. Si quieren, pues vean y escuchen los archivos de audio de la clase. Dinei Hanolim Veseder Hanalía la Torah. Las leyes de los Olim y el orden de subir a la Torah. Alajá 1. Kohen Kore Batorah Rishon. Una persona de ascendencia sacerdotal lee primero. Beharab Levi. Después de segundo lee una persona descendiente de los Leviim. Beharab Israel. Y después una persona normal, común y corriente. ואף שבכל יתר הכיבודים רשאי כהן לחלוק כבוד לישראל גדול ממנו, a pesar de que en el resto de los honores
le es lícito a un Cohen cederle el honor a un Israel que es más honrado, más aprendido que él. לעניין קריאת התורה תיקנו חכמים שלא יוותרו הכהן והלוי מפני דרכי שלום. En cuestiones de la lectura de la Torá, se determinaron los sabios que el Cohen no puede renunciar a su kavod, igualmente el Leví, simplemente para mantener la paz. O sea, el propósito de esto es mantener la paz comunitaria. Usted sabe que la persona que lee primero es Cohen, así sea Cohen zapatero y la congregación esté llena de rabinos, el Cohen zapatero sube de primero. Si hay varios Kohanim, ya vamos a entrar en ese tema. Limnoa mahloket shekol adam it'an shehu gadol. Eso está para evitar discusiones, porque cada persona piensa que es muy importante, muy café con leche. Utzrehim levaterlo, y que todo el mundo pues debe darle el kavod. Entonces se sabe que va Cohen, Leví, Israel, etcétera. הלכה ב' כהן הקורא קריאת שמע אין לקרוא לתורה ואין להמתין לו. Supongamos que tenemos una congregación donde solo hay un Cohen y el Cohen llega tarde y es obvio que el Cohen está rezando el Shema, ¿cierto? El Cohen está recogiendo sus tzitzit, se está tapando la mano con los ojos con la mano, ¡ay! Y llegamos a la lectura de la Torah. Entonces, ¿qué hacemos? No llamamos a este Cohen para no interrumpirle el Shema, pero tampoco lo esperamos. Y en ese caso llamamos a un Israel en su lugar. Ven que si ya llaman al Cohen aún la mitad del Shema, a cualquier persona, así es, ya sea Leví o Israel, estando en la mitad de Kriyat Shema, esto ya se explicó en el capítulo 14, alajá 20, que hemos estudiado, pues, de este libro. No las hemos estudiado, pero ok. En general uno no interrumpe a la gente durante el Kriyat Shema. Preguntas. ¿No? Ok. Alajá 3. Cohen sheharag hanefesh vehamista'ef mimeno. Un Cohen que mató a alguien y sus descendientes. Un Cohen mumar vehamista'ef mimeno. Un Cohen que ha hecho apostasía y sus descendientes. Cohen shenasa gerusha, un Cohen que se casó con una divorciada, lo cual está prohibido para los Kohanim. Veshenitma lametim, o un Cohen que de manera voluntaria y culposa se ha entrado en contacto con los muertos. Dinam kedin nesiat kapayim, la ley con respecto a la salidot a la Torah es igual a las leyes de Nesiat Kapayim, es decir, qué Kohanim pueden subir a hacer la bendición sacerdotal para la congregación.
Y en el caso es estas personas, estos Kohanim, un Kohanim que ha matado a alguien, un Kohanim que ha hecho apostasía, un Kohanim que se ha casado con una mujer divorciada, y sus descendientes no pueden subir a ser Birkat Kohanim y igualmente no reciben la primera aliyah. Y sus leyes ya las estudiamos en el capítulo 22 anteriormente. ¿Ok? Alajá 4. Im ein kohen bebeit hakneset. Si no hay un kohen en la sinagoga. Kore Israel bimkom kohen. Puede subir un israelita, es decir, un Israel, en vez de un kohen. Velo yale levi aharav, pero no subirá un leví después de él. Aval yechol halevi lagalot rishon. Pero puede el levita subir primero. En mi sinagoga, por ejemplo, no tenemos Kohanim. Tenemos una familia de Kohanim que casi no vienen para las altas fiestas, pero sí tenemos un montón de Leviim. Entonces, esta es la costumbre en mi sinagoga. En mi sinagoga, cuando hay, en la mayoría de los días, sube primero un Leví. Y cuando se les llama a la Torah, se dice en vez del Kohen, para que la gente pues, no crea que son Kohanim. No, si no hay, en ese caso, la costumbre en mi sinagoga es llamar a un leví para la primera aliyah, y ya a partir de la segunda aliyah se llaman israelín. Alajá 5. Im ein leví bebeit hakneset. ¿Qué pasa si no hay un leví en una sinagoga? Kohen shekara rishon mevarech bimkom leví. Si hay kohen y no hay leví, entonces el kohen que recibe la primera aliyah recibe las dos primeras aliyot. ¿Por qué? Porque todo kohen es también leví. Los kohanim son descendientes de Aarón. Aarón y Moshe eran de la tribu de Leví. Entonces la costumbre es, si no hay leví, pero si hay kohen, se llama un kohen y esta persona recibe la primera y la segunda aliyah. Aval lo kohen aher, pero no se sube un segundo kohen en su lugar, shelo yomru sharishon pagum, para que no digan que el primer kohen estaba defectuoso. Vejen lo ya'alu shenei leviim ze achar ze kedei shelo yomru she'echad mehem pagum. Igualmente no subimos dos leviim uno detrás del otro para que no digan que uno de ellos es inválido. ¿Ok? Ups. Hasta aquí me llegó el documento, entonces tenemos una sola alajá. Me va a tocar seguir leyendo el libro que tengo frente a mí, porque no escaneé más páginas del libro. Alajá 6. Nahagul ikro bekihilotas sefaradim. En las comunidades sefarditas se tiene la costumbre de llamar a otro kohen después del primer kohen, siempre y cuando haya Israel entre ellos. Entonces, por ejemplo, a la cuarta aliyah uno podría llamar otro kohen. Se llama uno kohen, leví, Israel y luego kohen otra vez. Esta no es la costumbre. Ya vamos a ver cuál es la costumbre ashkenazi. Entonces, cuando se llama este segundo kohen se dice af al pi shehu kohen. Se le llama a pesar de que es kohen. Y lo mismo se estila después de un leví. O sea, un leví puede subir después de un leví siempre y cuando haya un Israel entre ellos. Entonces uno puede técnicamente llamar kohen, leví, Israel, kohen, leví, Israel, kohen. O kohen, leví, Israel, kohen, leví, Israel,
Leví. והמדריך והמחדרין נוהגים לעשות סדר חדש. Aquellos que son estrictos o que quieren hacer de esto una mitzvah más elevada, hacen un orden nuevo, es decir, la alot ahar Israel, shuv kohen levi Israel. O sea, es exactamente lo que está diciendo. Entonces, técnicamente uno puede subir kohen levi Israel y luego llamar o levi o kohen, sin ningún problema. Pero mehadrin, lo preferible es llamar kohen levi Israel, kohen levi Israel. Si uno tiene pues con qué. La alot ahar Israel, shuv kohen levi Israel, subir después del tercer israelí, del tercer Israel, kohen levi Israel, vejen hala kefi hatzorech. Y así en adelante, de acuerdo a la necesidad, vejamuvan bemidat haefshar, de acuerdo pues a lo que haya, ¿cierto? Si no un kohen, pues no me puedo poner yo en esas. אבל מנהג קהילות האשכנזים שאין לקרוא כהן או לוי למניין שבעה אף לא בסדר חדש. En las comunidades ashkenazim no se estila volver a llamar kohanim. Es decir, ya una vez subió un kohen o un leví, no se vuelve a llamar kohen y leví. No puedo confirmar esto, pero alguna vez creo haber leído un estudio demográfico de que la incidencia de Kohanim y Leviim es mucho más alta en comunidades sefaradim. No por mucho, o sea, no estamos hablando pues de números exponenciales, pero pues lo cual es lógico. Las comunidades mediterráneas, las comunidades que se quedaron más cerca de Eretz Israel, pues estas instituciones del templo seguramente eran mucho más importantes, a pesar pues de que entre los ashkenazim también hay linajes sacerdotales y levíticos antiquísimos y confirmados, pero pues no sé si ustedes han visto las clases de historia, el modo en el que se forjó la diáspora ashkenazí fue un poco más turbulento y por lo tanto mucho más difícil de preservar estos linajes sacerdotales y levíticos intactos. Entonces, si yo tengo una comunidad con un número ligeramente más elevado de Kohanim o de Leviim, pues es razonable desarrollar minhagim que permitan pues una mayor participación comunitaria. אבל אחר שנשלם מניין שבעה עולים יכולים לקרוא כהן או לוי. Pero después de haber terminado las 7 aliyot reglamentarias, recordemos que en Shabbat en la mañana podemos añadir un número prácticamente ilimitado de aliyot. En ese caso pues pueden subir Kohanim y Levi sin ningún problema. Como les dije, Javerim, y me muero de la pena, no escaneé lo siguiente, entonces pues me va a tocar hacerlo de manera... Tengo aquí el libro frente a mí, pues leer y traducir. ובמחום דוחק וצורך גדול יש להתיר גם לקהילות אשכנזים לסמוך על סברה ראשונה כמנהג הספרדים. Y en caso de una gran necesidad también se le puede permitir a las comunidades ashkenazim observar el primer razonamiento y seguir el minhag sefaradí. Esto, por ejemplo, en el caso donde haya un bar mitzvah, por ejemplo, o el Shabbat antes de una boda, donde haya un número grande de Kohanim, porque el que se casa es un Kohen, o la hija de un Kohen, o la hija de un Leví, o un Leví, y en ese caso pues en la sinagoga va a haber un número bastante más elevado, pues por simple matemática genética, ¿cierto? Si yo tengo, pues si mi suegro es Leví, mi cuñado va a ser Leví también. Entonces pues queremos darle kavod a todo el mundo, y
pues por lo tanto a veces tenemos que hacer estas modificaciones al minhag. Preguntas. Sí, totalmente, se adecúan las lecturas para poder darle honor a los más posibles. Esto, o sea, lo que aparece en los tikkunim, y una persona pues seria en su estudio de la Torah, una de las primeras cosas que yo creo que debe comprar es un buen tikkun, para aprender a leer la Torah de manera correcta. En el tikkun ustedes van a ver Kohen, Levi, Shlishi, Revi'i, Hamishi, Shishi, Shiv'i, Maftir. Ya subdivididas pues las aliyot. Eso no está escrito en piedra, Javerim. Esto es un minhag sí muy antiguo, pues, muy antiguo relativamente, pues 10 siglos, pero no está escrito en piedra. El tikkun, mi tikkun favorito, que es el tikkun Koren, el tikkun de la editorial Koren, tiene, o sea, sin marca primero, segundo, tercero, cuarto. Y en el margen interno tiene unas estrellitas. Y esas estrellitas son los lugares donde es lícito detenerse, donde se cumplen las reglas de no estar 3 psukim antes de una parashá, de que el tema pues no sea trágico, de parar en la mitad de una tragedia. Y con ese tikkun puede uno de cierto modo administrar mejor las aliyot, si quiere añadir. En mi opinión es el tikkun mejor impreso, con la excepción del rabino Breuer, que es magnífico, que es basado en investigaciones filológicas sobre el código de Alepo. Es muy bueno. Yo tengo los dos son mis consentidos en términos de tikkunim. Alajá 7. Sheyesh bebeit knesset shenei hatanim. Cuando hay dos novios, es decir, dos personas que se van a casar en la próxima semana, o shenei bar mitzvah, o dos chicos que van a hacer bar mitzvah la próxima semana. Estos son dos Shabbatot especiales, ¿cierto? O sea, el Shabbat antes de la semana del matrimonio, esto en Yiddish se llama Aufruf, es el Shabbat Hatanim en hebreo, es cuando el novio recibe una bendición especial. En las comunidades igualitarias la novia también recibe pues una bendición especial, pero entonces tenemos una sinagoga donde hay dos personas con, de cierto modo, honores y obligaciones. Ushnehem Israelim, y ambos son Israel. Nahagu she'akohen yotzeh hachutza, se tiene el minhag de que el Kohen sale de la sinagoga, los Kohanim se van. ¿Para qué? Para poder repartir los honores entre los familiares ya sea del Hatán o del lado de Bar Mitzvah. כדי לאפשר לשניהם לעלות לתורה. וראוי להיזהר מאוד בכבוד הכהנים ולבקשם בכבוד גדול למחול. Y hay que ser muy cuidadoso con el honor de los Kohanim y pedirles de una manera tremendamente comedida que cedan su honor. ויותר ראוי שהכהן עצמו, y lo ideal es que el Kohen por sí mismo entienda lo que está sucediendo, ינהג בתבונה ויצא מעצמו, y entienda lo que está pasando y salga por su propia voluntad.
ויש קהילות שהקטינו שלא להוציא כהן לחוץ לעולם, aunque hay sinagogas donde se tiene la costumbre de nunca sacar al cohen. Porque si tenemos dos hatanim o si tenemos dos benei mitzvah, o sea, son dos familias compartiendo todos los honores. Entonces, para liberar algunas aliot, el cohen se sale. ¿Sí entendiste, Ari? Ok. הלכה 8. נהגו שתלמיד חכם שבבית הכנסת עולה לקרוא 10 הדיברות ומפטיר של שבת זכור. Cuando hay un talmid jajam en la sinagoga, se le acostumbra a dar a esta persona la aliyah de los 10 mandamientos, Aseret Diberot, tanto en Éxodo como en Deuteronomio. Y el maftir de Shabbat Zahor. ויש נוהגים שבחג השבועות עולה מפטיר. Hay algunas comunidades que le dan al rabino la aliyah de maftir en Shavuot. ¿Por qué? ¿Cuál es el maftir? ¿Cuál es la haftará de Shavuot? Shavuot es en una semana, Javerim. ¿Cuál es la haftará de Shavuot? Es el primer capítulo de Ezequiel. Que es un texto tremendamente esotérico. E incluso en el Talmud, en Masejet Shabbat, había discusiones entre los rabinos cuando se estaba codificando la Biblia, porque fueron los rabinos los que decidieron qué libros entraban y no entraban a la Biblia. Otro tema importante pues para desarticular esta idea de sola escritura, de que la Biblia se para sola sin el pueblo de Israel, es que los rabinos elegimos cuáles fueron los libros que entraron a la Torah. Y Ezequiel casi no entra a la Torah, porque la primera visión de Ezequiel, lo que se llama la visión de la Merkabah, es tremendamente explícita en usar lenguaje figurativo y describir literalmente la forma de Dios. Y esto es algo pues que preferible que un rabino lo lea. Esa es hay dos escuelas de pensamiento. Es decir, a veces hay comunidades donde dice que la persona pues más sabia, más piadosa lo lea, o una persona que todavía pues no entienda muy bien. No necesariamente con la haftará de Shavuot, con cosas como Shir HaKavod. Shir HaKavod es un poema litúrgico muy popular entre los Ashkenazim, donde se refiere a Dios con todo tipo de metáforas, ¿cierto? Describe a Dios como un guerrero, como un anciano. O sea, es básicamente un poema anti-maimonidiano, antirracionalista. Y hay dos escuelas de pensamiento que solamente lo pueden decir los más sabios de la congregación, o lo que es el minhag más extendido hoy en día, que se le deja decir a un niño. Entonces suben los niños. Yo, personalmente, cuando estoy en sinagogas donde cantan eso, me salgo. Porque pues mi Dios no es un
ni figurativamente no tiene pelo negro crespo como un cuervo. Pero es que yo fastidio mucho. Así de anticabalista soy, para que no, para que luego no se asusten. Ok. ויש נוהגים שעולה ראשון במקום כהן. Y hay comunidades donde incluso en Shavuot se le da la primera aliyah al Talmid Jajam en vez de un Kohen. וישתדל כל אדם לעלות לתורה לפחות פעם אחת בחודש. Una persona debe procurar subir a la Torah al menos una vez al mes. Esto pues es más fácil o más difícil dependiendo del tamaño y la frecuencia con la que se reúne la congregación a la que uno asiste y su organización social, pero pues estamos hablando aquí de términos ideales. La siguiente alajá es un poco larga, entonces preguntas, Sabrín, tenemos 5 minutos. Humberto, mándame un correo electrónico y te mando mi dirección postal. No, ok. Bueno, Javerim, si no hay preguntas, entonces les deseo